Bienvenidos a un nuevo episodio del ciclo de formación ambiental 3R. Hoy vamos con el tercer y último capítulo de reducir, y ya estuvimos viendo en los episodios anteriores reducir el consumo y reducir la contaminación como dos formas de ampliar algunos fenómenos, ¿sí?, que por ahí no somos tan conscientes, sobre todo apelando a que cada input que nosotros hagamos en el ambiente va a generar una serie de consecuencias concatenadas en red, ¿sí?, que necesitamos de alguna manera conocer, entender cómo es que se generan o cómo es que se relacionan todos estos factores bióticos y abióticos, para entonces después analizar tanto desde el punto de vista de la gestión de esas problemáticas, como para también después poder implementar acciones preventivas que eviten, ¿sí?, de antemano cualquier tipo de impacto. Es por eso que hoy vamos a hablar justamente de este tema tan interesante, que es reducir el impacto. Bien dijimos en episodios anteriores que toda actividad humana genera una huella, genera un impacto, ¿sí? De acá que nosotros tenemos que pensar la dimensión de ese impacto, pensar si es a corto o largo plazo, pensar si es a nivel puntual, local, o es a nivel global, ¿no? Pensando por ejemplo en el cambio climático, como también pensar si ese impacto es directo o indirecto. Y este impacto también es importante pensar que puede suceder tanto en el ambiente como en las personas, en la salud, porque vieron que se dice mucho de que en realidad nosotros no vamos a terminar con el planeta, sino que lo que tenemos que hacer en realidad es garantizar la vida humana y las condiciones de la vida humana en la Tierra, pensando también en la equidad, no solo intrageneracional, sino intergeneracional. Bueno, un poco tiene que ver con esto. Si yo no dimensiono cuál es la huella justamente de mis actividades, es difícil que entonces pueda establecer un equilibrio, ¿no? Es difícil que si yo no mido esos impactos pueda de tal manera establecer o implementar acciones para reducirlo. Y en esto de medir, ¿sí?, aparecen dos conceptos súper importantes, que es el de la huella ecológica y el de la huella de carbono, ¿sí? La de carbono tiene que ver con medir justamente el impacto en relación a la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, ¿sí? Como sabemos, el cambio climático implica un fenómeno, ¿sí?, a nivel global, en donde los parámetros climáticos de todo el planeta van cambiando. Hay una acumulación de gases en la atmósfera que genera un calentamiento, ¿sí?, del globo. El gas más frecuente, ¿sí?, que se genera es el dióxido de carbono, e incluso para la medición muchas veces se justamente traduce, se lleva todo a la misma unidad de medida, justamente para poder medirlo y compararlo, ¿sí? Entonces, si todos medimos nuestro impacto en la unidad kilos de dióxido de carbono equivalente, es posible que yo me pueda medir respecto a otros, o que mi empresa se pueda medir respecto a otros, o que mi país o mi ciudad se pueda medir en función de otros territorios también. En cambio, la huella ecológica mide cuántos recursos naturales son necesarios para sostener un determinado estilo de vida. Y acá es cuando para ambas formas de medida se involucra tanto la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos transportamos, cómo nos abastecemos de energía, cómo consumimos, a qué eventos vamos o cuáles son nuestros hábitos más frecuentes. Entonces existen calculadoras para hacer este diagnóstico, donde se hacen diferentes preguntas acerca de todos estos aspectos, y de esa manera podemos saber cuánto es que nosotros impactamos. Y esta clásica forma de conocerlo o de hacerlo más claro para nuestra cabeza, esto de que si todos consumieran e impactaran de la forma en que yo lo hago, ¿cuántos planetas serían necesarios, ¿no?, si todos los habitantes del planeta hiciéramos lo mismo? ¿Cuántos planetas necesitaríamos justamente para satisfacer esa demanda? Entonces, de eso se desprende que también el impacto claramente no es equitativo entre los diferentes habitantes del planeta. Cuando nosotros tenemos un impacto mayor, no solo estamos
de alguna manera consumiendo recursos que le corresponderían a otra persona, sino que también estamos consumiendo recursos de reserva, ¿sí? Es decir, recursos que se han generado en el planeta Tierra a lo largo de millones de años. Eso es lo que explica el Día del Sobregiro de la Tierra, que es esta fecha en la cual se establece que para hasta ese momento es que se pudieron regenerar los recursos que se demandaron durante ese año. Por lo general esa fecha está hoy en día finales de julio, lo cual quiere decir que de esa fecha para adelante hasta diciembre todos los recursos que los habitantes del planeta consumimos son los recursos de reserva, es decir, los que justamente se han generado a lo largo de la existencia de la Tierra. Fijémonos, por ejemplo, el petróleo que hoy claramente no tiene el tiempo, y menos con nuestros parámetros de consumo, no tiene el tiempo de regenerarse. Claramente estamos usando petróleo de millones de años que se ha ido acumulando y que por distintos procesos de descomposición de los seres vivos ha llegado, ¿sí?, a las distintas capas para generar este mineral que hoy básicamente del cual hoy básicamente dependemos para abastecer energéticamente a gran parte del planeta. Entonces, básicamente, reducir el impacto consiste, por un lado, en medir, entender dónde estamos parados, para entonces analizar, ¿no?, ya sea desde nuestra individualidad o ya sea en nuestra empresa, dónde es que se está generando el mayor impacto, o donde realmente tenemos hoy una posibilidad o un margen de acción, ¿sí? Porque tenemos los recursos, porque tenemos el conocimiento. Entonces, a veces cuando queremos hacer acciones pero no entendemos cuál es nuestro punto de partida, es cuando sucede esto de los esfuerzos o las energías mal invertidas. Ves que pudimos hacer ese análisis, ahí sí se decide, se implementa y se evalúa, ¿no? Siempre apelando, como bien decimos, a la mejora continua. Y la reducción de impactos tiene varios caminos, varias vías, ¿sí? Tanto, como bien dijimos, en relación a la reducción del consumo, la optimización de muchos de los procesos, pero cuando a veces no tenemos un margen de acción concreto para nuestro patrón de vida o para el de nuestra empresa o para el de nuestro país, ahí es donde también entran en juego algunas acciones de compensación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros decidimos apostar, ¿no?, a la restauración de un ecosistema donde sabemos que ese ecosistema tiene el potencial de regeneración de muchos de los recursos sobre los que estamos impactando, o sino también la posibilidad de intervenir en el mercado de carbono, que es un mercado exclusivamente destinado para poder de alguna manera equilibrar esta huella de carbono, es decir, esta cantidad de emisiones que no es igualitaria y que varía muchas veces, si lo vemos en el planeta, por la simple matriz energética, por la cantidad de habitantes o por en sí su historia, ¿no?, cómo varían las diferentes huellas de carbono en los países. Bueno, este mercado lo que hace es intentar equilibrar estas diferencias y de alguna manera entender que los recursos son finitos y que entonces tenemos que encontrar el mecanismo que podamos equilibrar, pero a la vez, por supuesto, reducir con conciencia en donde realmente podemos hacerlo. Así que ahora vamos a ver uno de los ejemplos más interesantes con el Club Atlético Talleres, que nos va a contar cómo están haciendo para reducir el impacto en el club. Estamos acá con Luciana Caprini, responsable de vinculación y desarrollo institucional del Club Atlético Talleres. Bienvenida, Lu. Ella es una queridísima invitada de la casa, así que hoy nos va a contestar algunas preguntas respecto a reducir el impacto y cómo lo enfocan desde el club. Desde tu experiencia en el club, ¿en qué momento aparece la necesidad de medir el impacto de las actividades? Cuando tenemos una organización que es tan importante, cuando estamos frente a una organización tan importante como lo es Club Talleres, por su historia, por su magnitud, por el alcance que tiene con la gente, entendemos que aparece una
una responsabilidad también, y que lo que haga el club impacta sobre un montón de gente, al fin y al cabo, sobre un montón de espacios, sobre toda la ciudad, sobre toda la provincia muchas veces. Entonces ahí es cuando decimos, realmente necesitamos saber y ser conscientes de qué es todo esto que generamos, tanto en lo positivo como en lo que no está tan bueno, porque tenemos esa responsabilidad de hacernos cargo de eso. Claro, porque el fútbol está en todos lados, es culturalmente un espacio de encuentro, de compartir, y eso hace que literalmente el impacto se extienda. El impacto, como decís vos, positivo y negativo, se extienden para todos lados. Permea en todos lados, incluso te impacta en el buen humor de tu familia toda la semana. Te juro. Entonces es realmente una necesidad tomar conciencia de eso que tenemos y que administramos, que es pasión y que uno muchas veces no lo puede manejar. Entonces, al menos si lo podemos entender y más o menos lo podemos cuantificar, entonces, bueno, podemos hacer algo al respecto. Y en eso, ¿qué impactos empezaron a identificar que antes no los podían hacer visibles? En realidad fue todo un desafío poder identificar en qué ámbitos o en qué dimensiones impacta el club, porque como decíamos recién, permea todas las aristas de la vida. Entonces tratamos o hicimos el ejercicio de encasillar esos impactos en 10 dimensiones. Nosotros creemos que cada vez que la pelota comienza a rodar, entonces se disparan una serie de consecuencias, ¿no? Tanto en lo institucional, en la infraestructura, en lo económico, en lo deportivo claramente, que es lo nuestro, en lo social, lo comunitario, lo educativo, y también en lo ambiental y en lo cultural. Entonces, esas 10 dimensiones son las que el club ha tomado para de alguna manera categorizar y registrar esos impactos, que los plasmamos en nuestro reporte de sustentabilidad, y son las dimensiones que nos guían a la hora de tipificar este impacto del que hablamos. Claro, y después de implementar acciones. Exactamente, bueno, ese es el sentido de comenzar a registrar, ¿no? Hacer registro para tomar conciencia para poder conversar y generar ese diálogo para también implementar acciones que vayan en sintonía. Tal cual. Y en relación a estas acciones, ¿no?, que resultan de la medición, ¿cuáles son las que el club prioriza o pone sobre la mesa para reducir el impacto? Bien, tenemos un abanico bastante amplio, como te comentaba, pero claramente las primeras a las que vamos a dar prioridad son las que están más cercanas al corazón de la organización, ¿no? En este caso, de Talleres, su gente, su comunidad, su territorio. Entonces hicimos un pequeño mapeo de qué veníamos haciendo y de qué nos faltaba con criterio ASG, y nos dimos cuenta que en lo social realmente, bueno, es la razón de ser del club. Entonces la responsabilidad social del club siempre va a estar por encima de todo. La vinculación de Talleres con su comunidad ahí es súper importante, y el favorecer el desarrollo de las infancias y las juventudes a través del deporte para que adquieran hábitos saludables y puedan mejorar su calidad de vida, bueno, eso es necesariamente lo que hacemos, está ligado a lo que somos, a nuestra misión y a nuestro propósito organizacional. Claro. Bueno, además el club viene trabajando hace unos 10 años con la gestión de Andrés Fassi en un fortalecimiento institucional que tiene que ver con la gobernanza, con la transparencia en la gestión, con rendir cuentas al socio, que es el dueño del club. Entonces veíamos que la pata más débil era la ambiental. Y decidimos, en esa carencia o en esa falta que detectábamos, avanzar por ahí y darle una fuerte prioridad sin descuidar lo otro, que tiene que ver, como te decía, con lo más intrínseco del club, pero comenzar a prestarle atención
a la parte ambiental. Que ahí es donde nace también un poco el vínculo con Circularis y de la campaña que hoy llevamos a cabo en cada uno de los partidos del equipo, bueno, recuperando materiales, recuperando todas las botellas plásticas que se producen, que son un montón y que tienen que ver también con la actividad y con lo propio que se desarrolla en cada partido. Entonces, bueno, poder estar en esos detalles, en esa articulación, poder estar en esos detalles dándole un valor y cumpliendo también con la responsabilidad social, la pata de responsabilidad social, digamos, fundamental, como bien decís. Ahí los buscamos como aliados, además de compartir valores y visión, porque ustedes representan también un poco de nuestra identidad, porque Circularis, uno de sus productos es la madera plástica para los durmientes. Nosotros venimos de los ferrocarriles, venimos de los talleres y poder cerrar un poco ese ciclo de genero este impacto, pero puedo darle una vuelta para hacerlo circular. La verdad que nos ha dado otra perspectiva y otra manera de poder gestionar y ha sido muy bueno. Y además de esta, ¿qué otras acciones, por ejemplo, ha implementado el club en este camino? En cuanto a lo ambiental, hemos desarrollado una campaña integral de recuperación y de gestión de residuos que inició con este convenio que nos permitió separar papel y cartón y plásticos en las instalaciones del club, haciéndolo hacia adentro primero, después lo escalamos al Kempes, en conjunto también con otros actores, con Casaró, con Vaso, dándole también una función social importante, porque estos residuos se convierten y lo que se genera de esa recuperación va como donación directamente a la Asociación Civil Vaso, que asiste a más de 20 comedores en la ciudad, entonces tiene un impacto importante, hablando de impacto. Y también Casaró, que es nuestro aliado en términos de limpieza del estadio y que para ellos también es un compromiso grande dejar el Kempes limpio, ¿no? Sí, súper significativo, además como que la limpieza toma otro sentido también. Total, y ahí a quienes les ha parecido muy bueno esto y se han sumado, quienes se suman también son los organismos municipales y provinciales que nos acompañan, la Agencia Córdoba Deportes que pone la casa y también los diferentes entes municipales que se encargan de la limpieza en los alrededores del estadio. Entonces esta campaña multiplica su valor porque también aporta a la Escuela de Economía Circular y a las cooperativas que trabajan en conjunto. También en términos de articulación público-privada nos hemos inscrito y somos el primer club que se ha inscrito como generador de grandes residuos en el IPA, lo que sí o sí te demanda una gestión responsable y una planificación. Así que eso nos pone en sintonía, nos pone en carrera y nosotros estamos contentos. Claro, además en todo lo que hablabas de medirse, ¿no? Esto también te da un antes y un antes y un después en función de a dónde estás y hacia dónde querés ir. Súper importante que está piola ir en consonancia, ¿no? Con las cosas que van pasando con los diferentes actores. Talleres piensa mucho en las cosas que hacen, el sentido de lo que hacen, el para qué, y antes de implementar algo tenemos como el leitmotiv de que, si esto viene para quedarse y no podemos volver atrás. Una vez que lo hicimos, no podemos volvernos atrás porque lo hicimos convencidos y porque sabemos para qué lo estamos haciendo. Sí, te marca una dirección sí o sí. Sí o sí. ¿Y qué rol juega una organización con llegada tan masiva, ¿no? En la concientización ambiental, por ejemplo, en función de esto, de reducir el impacto? Creo que hay una relación directamente proporcional entre alcance y responsabilidad. Las organizaciones grandes tienen mucha responsabilidad y son capaces de dar mensajes que se masifican muy fácilmente. Y esos mensajes no son solamente orales. Las organizaciones dan mensajes en lo que dicen y en lo que hacen. Y creo que el desafío es también buscar la coherencia entre ambos y no es fácil. Entonces creo que damos esos dos tipos de mensaje que deben ir juntos. Talleres
es un gran masificador de discursos y es muy importante porque toda la gente está viendo que hace Talleres. Los que son hinchas, los que no son hinchas, Tal cual, sí, los otros sí. clubes, y ha cobrado tal relevancia que es un actor muy importante y es un medio de difusión muy importante. Entonces, de nuevo, sé que somos capaces de tener un mensaje que llegue masivamente, pero no nos olvidamos que ese mensaje no es solamente lo que decimos, sino que va de la mano con lo que hacemos. Es que, porque muchas veces hay muchas personas que pasan gran parte de su cotidianidad, digamos, dentro del club, que no es solamente ver un partido o asistir al partido, es también habitar el club en sus diferentes actividades o en sus diferentes ofertas deportivas, digo, para que cada uno pueda involucrarse. Entonces, claramente esa cotidianidad hace que sí o sí las acciones estén para el adentro, o sea, no sean solo un mensaje, sino que sea algo que realmente, o sea, en coincidencia con lo que vos decís, que realmente se practica y la gente lo ve. Tal cual, y uno no lo incorpora igual, ¿no? Si a lo mejor esta iniciativa o ver que en el día de partido estamos separando residuos le hace al socio más grande o al más chico preguntarse cómo lo estamos haciendo en casa, ¿no? Claro. O esas costumbres que se trasladan. Si yo en mi casa no tiraría una botella al piso, ¿por qué en un espacio público lo haría? ¿Por qué en un espacio del club lo haría? ¿No? Y Talleres intenta mucho promover ese mensaje. Dejemos el lugar, bueno, el mundo, digo, pero cada lugarcito un poco mejor. Sí. Un poco mejor de lo que lo encontramos. Los jugadores lo hacen con el vestuario. Bueno, si los hinchas lo hacen en la tribuna y cada cual en su casa, el mensaje es multiplicador. ¿Y cuáles son los principales desafíos para sostener esto en el tiempo, estas acciones? Yo creo que, sobre todo mirando en lo ambiental, para nosotros es difícil sostenerlo porque somos un club de fútbol. No busco justificación con esto, simplemente que es como que uno lo piensa de primera mano y está como desligado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Sí. Entonces, creo que el contagiar conciencia es el primer desafío, la primera barrera a romper para poder sostenerlo. En la medida en la que todos dentro del club somos conscientes de que esto es necesario y de que hay que hacerlo y de que el ambiente nos importa y que nuestra comunidad nos importa, bueno, si todos lo tenemos internamente acuñado, los socios, por ejemplo, que ya son 70.000, lo van a ir incorporando, y en la medida que los 70.000 lo tenemos incorporado, a lo mejor le podemos contar a la sociedad y claro, ahí vamos contagiando. Es un lenguaje, es como eso, contagiar y entender que es un lenguaje compatible, que el tema ambiental y el fútbol son compatibles. Yo creo que esa ha sido la primera barrera. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hacemos? Claro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que somos? Bueno, ok, yo te tiro la botella, pero ¿el equipo va a ganar el domingo? Claro. Sí. Y en definitiva romper esa barrera de que al hincha solo lo mueve el resultado es un paso grande, porque después el club puede ser propulsor y promotor de otras iniciativas y podemos hacer una colecta solidaria y podemos llevar a más chicos a la cancha y podemos enseñarles a reciclar a los que vienen al campus, y entonces se va generando una rueda donde creo que lo fundamental es contarle a otros lo que estamos haciendo, porque también eso nos pone en el compromiso de seguir haciéndolo. Claro. Sí. En la medida que se sumen, sí. Entonces... Y que demanden eso. Sí. Entonces, por ejemplo, si el hincha lo demanda, ya yo tengo otra responsabilidad para hacerlo y otro compromiso. Sí. Para con vos, para internamente y para el afuera. Tal cual. Exactamente. Y mirando el recorrido, ¿qué aprendieron sobre impacto que hoy les resulta clave y que antes no estaba en la agenda? Es muy importante medir, cuantificar, saber qué estamos haciendo, ponernos en sintonía, que todos lo sepamos,
y es muy importante el para qué, que eso siempre lo tuvimos claro, ¿no? Que es importante saber para qué hacemos lo que hacemos. Pero si yo a todo eso le sumo datos, mi discurso se hace más sólido. Tal cual. Sí, quizás a veces actúas y si no hay un punto de partida claro, a veces la intención puede ser genial, pero se te va mucha energía en una acción que no sabes si es la clave, justo. Tal cual. Entonces, la importancia de medir, la importancia de cuantificar, de reportar, de conversar y de habilitar el diálogo para generar ideas y propuestas que permitan reducir o mitigar, o hay una palabra copada que se está usando que es regenerar. Entonces, si somos capaces de mirar qué es lo que estamos haciendo, de ver cómo eso influye en nuestra comunidad más cercana y en la comunidad toda, y de ponernos a pensar, a conversar sobre qué podemos hacer y efectivamente hacerlo, bueno, entonces vamos por un buen camino, creo. Tal cual, sí. Como dice, despacito, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Y si, bueno, tuvieses que resumirlo en una idea o en un mensaje, ¿qué le dirías al hincha o qué le dirías al vecino en relación a su rol y su involucramiento respecto a todas estas actividades y acciones que está llevando a cabo el club? Bien, primero que todos somos el club. Y toda persona que sienta pertenencia por los colores es representante de los colores a donde vaya. Entonces, eso es importante, que lo que hace el hincha importa. Y ahí, todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer también tiene alguna consecuencia. Totalmente. Pequeña, grandota, todo lo que hagamos, particular, individual o colectivamente, tiene una consecuencia. Entonces, hacernos cargo de esas consecuencias creo que nos ayuda a poder armar, ir construyendo un mundo un poco mejor. Claro, y ese que todos aspiramos a la vez, porque a veces lo aspiramos y no entendemos el rol fundamental que tenemos, ¿no? Decimos, qué lindo sería si tal cosa. Bueno, pero tenés ahí las herramientas, los espacios, las personas que quizás son el puente para poder hacerlo, digamos. Hoy el club lo es en todos sus espacios, por eso decíamos que no solamente con las campañas activas que están en el Kempes o con las campañas que están puntualmente en los días de partido, sino en lo que es la identidad del club y en todas las cosas que hace puertas para adentro. Entonces, bueno, para que todo quien quiera sumarse tiene espacios, tiene aliados, ¿no? que pueden... Eso mismo, si alguien se quiere sumar o tiene una idea, bienvenido sea. Tal cual. Pero en síntesis, creo que es eso, ¿no? Todos tenemos algún grado de responsabilidad porque todos somos el club. Tal cual. Y con esa frase nos vamos a despedir y agradecer esta visita increíble de Lu, que como dije al principio es siempre una invitada bienvenida a este espacio. Así que bueno, los esperamos en el próximo ciclo de formación ambiental, en el próximo episodio. No se lo pierdan porque viene una R nueva. Así que bueno, nos vemos.